Bendiciones, hermanos, feliz inicio de semana, amén. Yo sé que esta semana va a ser de mucha bendición porque hemos confiado en las promesas y las bendiciones que nuestro Señor va a derramar a cada uno de nosotros. Bendecimos la vida de nuestros pastores y de todos nuestros hermanos de la congregación, amén, de la iglesia de Benecer de Azusa, amén, gloria a Dios. A nuestro Señor ponía una palabra en mi corazón y es la palabra que yo les voy a compartir en esta hermosa tarde, amén. Y se llama: de lo vil y despreciado del mundo Dios usará para avergonzar al sabio, amén. Y la palabra la vamos a leer en Juan 1:47, amén. Y su palabra dice así. Dice en Juan 1:40, en Juan 1:43 vamos a leer, amén. Gloria a Dios. Y dice así: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado aquel que quien escribió Moisés y en la ley como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo a Nazaret: ¿puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, se le acercaba y le dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Amén, en quien no hay engaño. Era un hombre puro. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, y vi. Dice, y respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Amén. Ahí nos vamos a quedar. Bendito sea Dios. Aquí nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo a Natanael que él ya lo había visto. Amén. Porque Natanael dice que en ese entonces estaba orando. Amén. Pero aquí hay una palabra muy poderosa cuando nosotros decimos, así como se llama el tema: de lo vil y despreciado del mundo va a usar nuestro Señor, amén, para avergonzar al sabio. Pero aquí estamos viendo de que Natanael era un hombre, aquí como dice nuestro Señor, era un hombre puro, amén, que se mantenía en oración, en ayuno y en todo eso. Pero a mí lo que me llama algo de la atención de los discípulos era que la gran diferencia en que había en Natanael y Pedro. Nosotros podemos ver esa gran diferencia que hay hoy en día. También nosotros podemos pensar y cabe en nuestros corazones a veces cuando nosotros decimos: pero ¿cómo yo voy a hablar? Amén. ¿Cómo yo me voy a dirigir a estas personas si en realidad yo no tengo palabra? Eso era lo que Pedro en realidad pensaba. ¿Me entienden? Entonces, pero Natanael sí era un hombre puro. De él sí podía salir mucha sabiduría y todo. Pero fíjense que hay algo muy interesante, lo que impacta mi vida, que Natanael era un hombre puro, como nuestro Señor le dice, y ya lo había visto. Pero ¿quién era Pedro? Amén. Ahí estamos hablando de dos diferencias de discípulos. Porque Natanael era alguien que sabía la palabra y sabía cómo explicar o cómo darse a expresar del amor de nuestro Señor. Y tenía conocimiento, porque nuestro Señor mismo lo afirma aquí. Pero ¿qué podemos hablar de Pedro? Ahí es donde encaja cabal, como decimos: de lo vil y despreciado del mundo usará Dios para avergonzar al sabio. Nosotros a veces tenemos esa preocupación, o a veces, o el espíritu, nosotros no dejamos que encienda en realidad esa antorcha que nosotros ya tenemos dentro, pero lo único que hace falta es un clic de la palabra para que nosotros encendamos ese fuego del Espíritu Santo, que era que Pedro lo tenía apagado. ¿Quién era Pedro? Amén. ¿Quién era Pedro y quién era Natanael? ¿Cómo respondía Pedro y cómo respondía Natanael? Amén. Hay una diferencia extremadamente grande aquí, como dice, un giro de 360 grados. Pero estamos, y nosotros a veces decimos, porque en realidad nosotros a veces hemos visto predicadores, hemos visto profetas, y nosotros, wow, nosotros qué gran palabra. Pero a veces en realidad nosotros nos tenemos que poner a pensar que esa gran palabra que este sabio tira y todo, y si no hay reconocimiento de la palabra, o si no hay arrepentimiento a la gente que se la está tirando, podemos decir mucha sabiduría, mucho entendimiento,
pero no hay conversión de las personas. En cuando nosotros tal vez decimos una palabra, pero que nos sale de nuestro corazón, aún así tartamudeando, pero es una palabra que Dios puso en nuestro corazón para que nosotros la dijeras, y sí va a haber un arrepentimiento, y sí va a haber una convención de una persona. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta cómo era Pedro, ¿me entienden? Porque a veces nosotros no tenemos aquel temor, pero a veces no hemos entendido que la palabra nos hace libres. Y cuando nosotros la palabra nos hace libres, porque nosotros tenemos libre de expresión. ¿Por qué? Porque nuestro Señor ya rompió esas cadenas de ataduras que nosotros teníamos. Amén. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es darle libertad al Espíritu. Amén. Si las cadenas ya fueron rotas de todo lo que nosotros antes hacíamos, ahora somos nuevas criaturas en nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahorita nosotros tenemos que dar frutos de arrepentimiento. Amén. Y como Pedro en realidad, cuando viene Pedro y da los frutos de arrepentimiento, pero fíjense que vamos a hablar algo un poquito de la vida de Natanael y un poco de la vida de Pedro. Estamos hablando de Natanael, un hombre concentrado, un hombre digno de la palabra de Dios, mientras que Pedro, no, como decimos, puede decir, pero si ¿quién es para darme palabra? No, si a veces Dios puede manifestarse en la persona que menos nosotros esperamos, amén, que pase un milagro. Porque fíjense que hay algo muy interesante, la diferencia de Natanael y la diferencia de Pedro. Pero fíjense que escudriñando un poco la palabra y me voy metiendo un poco más y me va impactando todo lo que Pedro va haciendo. En realidad Pedro, dicen de que Pedro era como, así como en la vida anterior nosotros éramos impulsivos, mal hablados y actuábamos con una diferencia en realidad que podíamos convertir ¿en qué podíamos convertir a una persona en nuestro Señor? No, lo podíamos convertir a de que realmente hubiera una riña, un pleito entre nosotros. Pero hemos ahora el cambio, la diferencia que nosotros nos decimos nosotros es que a veces me da mucha pena hablar, o a veces, no es que no te dé pena, si nuestro Señor ya rompió las cadenas, nuestro Señor ya te hizo libre, amén, para que expreses el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que ahora en día nosotros, y antes no, esas cadenas nos ataban, ¿va? Que esas cadenas que eran del enemigo, pero nuestro Señor pagó con su sangre, con su vida, para que nosotros fuéramos libres. Ahora nosotros venimos y decimos, bueno, la vida pasada yo hacía esto y el otro, como Pedro, impulsivo y decía cualquier cosa. Pedro dice de que nomás le decían algo y sacaba la espada. Pero de todo ese impulsivo que nosotros tenemos, vamos a ser probados algún día. Amén. Y ahí es donde vamos a ver en realidad de qué estamos hechos nosotros. Porque imagínense que cuando entregaron a nuestro Señor Jesucristo, Pedro rápido sacó podemos decir un cuchillo, una espada, y rápido le voló la oreja al otro que venía. Así es como nosotros tenemos ese temperamento, nosotros que ni han terminado de decirnos algo y nosotros ya estamos hirviendo, ¿me entienden? Entonces en realidad no ha habido un arrepentimiento total en nuestra vida. Esas cadenas que según decimos nosotros que ya se fueron rotas, todavía siguen, amén. Entonces nosotros tenemos que seguir con el amor de Cristo. Sí, nosotros tenemos que ser pacientes para escuchar y nosotros tenemos que responder como en realidad para que congenie o cuadre la conversación que nosotros hemos tenido, pero con la paz de Dios, ya no ser los mismos de antes. Pero déjenme decirles de que Pedro era alguien en realidad que no se medía para actuar. Pero de todo eso que nosotros a veces decimos, no, a mí no me da miedo tal cosa, no me da... Pero fíjense de que en realidad llega el momento de que cuando nuestro Señor lo encara y le dice, antes de que termine o antes de que llegue la madrugada, tú me negarás 3 veces. Y Pedro no se pensaba que eso iba a pasar. ¿Y qué fue lo primero que le dijo? No, Señor, yo no te voy a negar. Si yo contigo ando, yo soy capaz de dar mi vida. Mentira. Nosotros cuando en realidad miramos ese momento, ahí es el momento de decir la verdad. Amén. De confrontar aquello que el enemigo nos tiene atado. No, Señor, ¿sabes qué? Yo no te voy a negar. En diferentes ocasiones nosotros también podemos llegar hasta en esa circunstancia o en esa ocasión. ¿Eres cristiano? Pues no sé, en eso ando. ¿Qué estás haciendo? Estás negando la palabra de Dios. Estás negando esas cadenas que nuestro Señor ya fueron rotas. Amén. Tú mismo te estás volviendo a atar. Entonces nosotros tenemos que, sos cristiano, sí, por la gracia de Dios, soy cristiano, amén, y alabo a nuestro Señor Jesucristo y ahora soy digno de Él.
porque Él pagó en la cruz por mí. Así como hizo Pedro cuando lo negó 3 veces. Dice de que cuando Pedro lo negó 3 veces, nuestro Señor solo le hace una mirada y ahí con eso tuvo para que en realidad Pedro supiera con quién había andado. Amén. Y entonces cuando nosotros llega ese momento, nosotros tenemos que reconocer quién nos hizo libres. Quién rompió esas cadenas para que tú fueras libres. Así que déjame decirte que no importa lo que tú hayas sido en el pasado, ahora en día nuestro Señor va a poner las palabras necesarias para que tú converses con las personas, para que tú des el don o la palabra de arrepentimiento. Amén. ¿Por qué? Porque en tu corazón ya hay esa palabra que un día llegó a ti. Y eso mismo es lo que nosotros tenemos que dar. Pero nosotros tenemos que dejar el viejo Pedro. Ahora nosotros tenemos que ser el nuevo Pedro. Amén. Dicen de que el nuevo Pedro, cuando ya fue convertido y dio su primer sermón, no, ¿cuántas personas no se arrepintieron? Fueron como 3,000 personas. Y en el otro discurso que dio también dice que hubo un avivamiento tan fuerte que entre esas dos prédicas que Pedro dio fueron entre 5,000 personas o más. Amén. Pero dicen de que cuando hablan de las personas solo estamos hablando de adultos. Imagínense, hermanos, nosotros cuando tiremos una prédica pero genuina de que sale de nuestro corazón, que nuestro Señor ya nos cambió, ahí es donde vamos a ver la transformación y el impacto que Dios ya cambió nuestro corazón y nuestra vida. Entonces que no nos dé miedo quiénes fuimos, sino que ahora lo que nos dé valentía es quiénes somos hoy en día. Amén. Entonces que no nos acobarde nada. Así como en la vida antigua no te acobardaba decir, oh, si yo me peleo con 2, 3, ahora hoy en día yo predico a 2, 3 y no me importa, amén, que nosotros los vamos a ganar para Cristo. Amén. Aunque yo sé de que no va a ser fácil, porque el camino de nuestro Señor no es fácil, porque nosotros mismos podemos decir, porque en realidad, oh wow, ese predicador dijo, wow, qué sermón y todo, pero no se confunde. Y a veces nosotros cuando principiamos, lógico, nos vamos a confundir, pero no nos quedemos, sigamos caminando, sigamos marchando, porque nuestro Señor va a la par de nosotros. Y si nosotros nos falta entendimiento y sabiduría, pidámosela a Él, que Él nos la dará a nosotros. Amén. Y las palabras que, Señor, ayúdame a dar esta palabra. Nuestro Señor, si nosotros le pedimos a nuestro Señor de corazón, nuestro Señor pondrá las palabras necesarias para que nosotros seamos como ejemplo cuando demos nuestra prédica. Amén. Entonces nosotros lo que no nos importa qué es lo que diga la gente. Amén. A nosotros que nos importe qué conversión es la que nosotros vamos a hacer. Porque la gente, quiera o no, si estás bien o estás mal, siempre te van a criticar. Amén. Ahora en adelante que no te importe qué es lo que diga la gente. A ti que te importe qué es lo que te diga Dios. Amén. Y sigamos adelante y caminando de la mano de Él. Amén. Aquí estamos viendo la sabiduría y el que no sabía. Natanael y Pedro. Pero en Pedro hubo un arrepentimiento total, que es lo que nosotros tenemos que ser hoy en día. Amén. ¿Y qué? Y cuando nosotros digamos algo, sí, yo antes era un Pedro. Amén. Y nos podemos identificar con muchas cosas de Pedro, como dice su palabra. Amén. Pedro tenía muchas cualidades, pero cualidades malas. Fíjense que dice que Simón Pedro, también reconocido como Cefas, dice, fue uno de los primeros seguidores de Jesucristo. Era un discípulo franco, ferviente, uno de los amigos más cercanos de Jesús, un apóstol, una columna de la iglesia. Amén. Pedro era entusiasta, obstinado, impulsivo. Amén. Todo eso. Imagínense que todo lo que dice aquí, y también dice varios defectos en su vida. Aún así, el Señor lo escogió, continuó moldeándolo exactamente lo que Él quería de Pedro, que Pedro fuera. Amén. Así es como nuestro Señor nos está moldeando hoy en día. Pero nosotros tenemos que tener ese corazón dispuesto a decir, Señor, heme aquí. Haz con mi vida lo que tú quieras, Padre, pero yo quiero servirte. Amén. Yo quiero alabarte. Yo quiero gozarme en tu presencia. Señor, yo quiero que tú hables. Amén. Que tú hables de parte de mi persona. Amén. Yo abro mi corazón, Señor, para que tú fluyas en mí. Y eso es lo que nosotros nos tenemos que hacer. Así como Pedro, cuando en realidad supo quién era Jesús. Amén. Así hoy en día nosotros tenemos que saber en dónde estamos parados y a quién le hemos entregado nuestro corazón. Amén, hermanos. Así de que
déjame decirte de que no importa que venga el sabio, que venga el que más sabe, no. Tú habla de corazón lo que Dios te ponga en tu corazón. Amén. Y eso que no, en realidad que no te dé pena cuando a veces yo también a veces paso muchas dificultades para hacer un video, pero de ahí le digo, Señor, ayúdame tú, Padre de la gloria, que este video, Señor, sea a través de ti que yo hable, Padre de la gloria. Así, hermanos, aunque nos salga mal una vez, 2, 3, 4 veces, amén. Pero nuestro Señor lo que está haciendo es moldeándote. Cuando mires el día perfecto vas a fluir. Vas a fluir, ¿por qué? Porque tú tienes un corazón dispuesto a servirle a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que déjame decirte que no desmayes. Amén. Sigue adelante. Mira cómo era Pedro. Amén. Hasta que tal vez nosotros pudimos ser hasta peores que Pedro. Pero mira cómo lo cambió. Y así ese cambio es el que yo quiero para mi vida. Y ese cambio tú también le tienes que pedir para tu vida. Imagínense de que después de este cambio radical o total que hizo Pedro, dice que Pedro solo con la sombra y sanaba a los enfermos, hermanos. Imagínense, para nosotros tener un gran privilegio de esos, ¿qué tenemos que hacer? En realidad reconocer a quién le hemos entregado nuestro corazón y en quién estamos postrados y de rodillas alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores, amén, que Él nos dará la victoria. Lo único que nosotros tenemos que hacer es, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, Padre. Pero hay algo muy importante, lo que nosotros tenemos que hacer. Amén. Nosotros tenemos que servir. Amén. Primero, como hizo nuestro Señor Jesucristo, para después ser servidos. Amén. Así que tenemos que servir con esa paz, con ese gozo, con esa paciencia, con todos los frutos del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Señor ya te ha transformado, realmente en la persona que tú quieres ser. Así que esa luz que no se te apague, sino que mejor ve como la luz de la aurora, de aumento en aumento. Amén. Hemos escogido el mejor camino, hermanos, que es alabar a nuestro Señor Jesucristo. No desmayemos, que nada nos detenga, ni esta pandemia que está ahorita, que dicen que más casos, pero nosotros hemos creído que en nuestra casa y en nuestra familia no habrá plaga que tocará nuestra morada. Así que confiemos, sigamos adelante marchando, amén, unidos de la mano, alabando a nuestro Señor Jesucristo, que Él va delante de nosotros. Amén. Él nos va abriendo brechas, Él nos va abriendo caminos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos decidido seguir a Cristo, alabar a Cristo. Amén. Así que sigamos adelante, hermanos, no desmayemos por nada del mundo. Si viene, como yo les digo, si viene alguien que te quiere decir, no, tú no sirves para nada, momento. ¿Sabes qué? Tal vez antes no servía, pero ahora yo sé y he creído a quien le he entregado mi corazón y Él pondrá las palabras necesarias para que yo sea alguien especial como lo fue Pedro. Así que, hermanos, sigamos adelante, no desmayemos. Y en el amor de Dios yo sé que vamos a ser victoriosos cada día, cada mañana, cada tarde si nosotros le buscamos a nuestro Señor. Él nos dará la victoria. Él tiene un gran propósito para ti y para mí. Amén. Entreguemos nuestros corazones, seamos realistas con nuestro Señor. Pidamos lo que nosotros queremos ser. Amén. El cambio empieza en nosotros. Amén. Si nosotros queremos cambiar a alguien, nosotros tenemos que cambiar primero para cambiar a la gente. Pero lo vamos a hacer con el amor de Cristo. Amén. Y hermanos, con esto termino y vamos a orar para que nuestro Señor ponga ese gozo, esa paz y esa alegría en nuestro corazón, para que nosotros hablemos a esas personas del amor de Cristo, para que vengan y se conviertan y también que gocen, porque la mesa está servida para todos, dijo nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, hermanos, y que Dios me los bendiga grandemente. Oramos, Padre de la gloria. Ponnos este corazón dispuesto, Señor, a servirte, a buscarte, Padre de la gloria. Y todo aquel, Señor, que tenga miedo o duda, Padre, ponle ese valor, esa valentía para que siga adelante a mis hermanos, Señor. Yo sé que tú los has escogido, como hiciste con Pedro, para que sean las personas que te alaben en espíritu y en verdad, Padre de la gloria, y nosotros seamos ejemplo para mucha gente. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones.